Capítulo 31. Despertar. Esto se está poniendo ridículo. Está lloviendo con gatos y perros, entra. Bellatrix gritó desde la puerta. El comienzo de las vacaciones de Pascua había sido soleado y brillante, pero al estilo típico escocés, el hermoso clima no duró mucho. Ahora, hacia el final de las vacaciones, se nubló con lloviznas y aguaceros torrenciales todos los días. Como ella dijo, actualmente estaba lloviendo mucho afuera, pero, a pesar de eso, Harry estaba parado frente a un poste de madera grueso y de más de 20 pies de alto, murmurando lo que parecía ser una especie de oración. De hecho, estaba leyendo en voz alta las antiguas runas que había inscrito en el gran poste de madera. La semilla germina, brota, y luego da fruto. La planta muere, dejando solo una semilla detrás. Pero tú haces que la semilla dé a luz una nueva vida. Porque tú eres la madre de todas las cosas, tú eres Ala, el diosa de la tierra y la fertilidad. Como diosa de la vida y la muerte, supervisas y mantienes el orden natural de las cosas. Ningún corazón está oculto para ti, ningún pensamiento es demasiado oscuro para tu vista. Porque también eres la diosa de la ley y el orden. Bellatrix se pellizcó el puente de la nariz ante la lamentable vista del escuálido chico empapado bajo la lluvia torrencial mientras recitaba su oración. Le estaba costando creer que un mago en su sano juicio llegara a tales extremos para rezarle a un ser imaginario. Ella no creía en la existencia de dioses. Sin embargo, para su disgusto, no tenía ninguna evidencia de que no existiera un poder superior. En todo caso, ver la forma en que las antiguas runas talladas en el tótem brillaban con una luz amarilla oscura podría tomarse como una prueba en contra de sus creencias. Sacudiendo la cabeza una vez más ante la escena, volvió a entrar y cerró la puerta. Sigo olvidando que no es un niño que necesita mimos. Tiene la edad suficiente para cuidar de sí mismo, pensó. Pero ella todavía estaba preocupada por él. No era saludable que un niño de 13 años se sentara bajo un aguacero así todos los días. Mago o no, podría enfermarse gravemente. Fue a la sala de estar y se detuvo frente a la chimenea. Agarró un puñado de polvos flu y lo arrojó al fuego, sus llamas de repente se volvieron verde esmeralda. Arrodillándose frente a la chimenea, gritó: «Oficina Central del Departamento de Misterios». Respondiendo a su llamada, la cabeza de un anciano calvo y con gafas de montura gruesa apareció en el fuego. «Buenos días, señor Matasanos», Bellatrix fue la primera en saludarlo. «Buenos días», el anciano mago le devolvió el saludo con voz tensa. «Me temo que no puedo ir al Departamento de Misterios hoy. Surgieron algunos problemas. Asuntos familiares». «¿El chico?», preguntó el señor Matasanos. «No, mi hermana menor, la viuda Malfoy», dijo. «¿Pasó algo?», preguntó Bellatrix de repente. Los dos habían sido compañeros de trabajo durante 20 años. Después de tanto tiempo, podía darse cuenta cuando algo no estaba bien con él. Matasanos no respondió al principio. Después de unos momentos, dijo: «Alguien me lanzó la maldición Imperius anoche». La sorpresa de Bellatrix solo aumentó cuando dijo a continuación: «Y no pude deshacerme de eso. He practicado durante décadas para poder deshacerme de cualquier tipo de control mental o hechizos que alteren la mente. Pero nunca me he sentido una maldición Imperius tan abrumadora en toda mi vida. Toda mi fuerza de voluntad, toda mi fuerza mental, mi conciencia profunda, no llegaron a nada. Estaba indefenso». El anciano mago parecía estar todavía sufriendo el impacto de esa experiencia. «¿Conoces al culpable?». «No sé quién fue el lanzador», dijo. «Pero mis órdenes eran claras. Se suponía que debía asesinarla hoy, señora Black. El que me lanzó la maldición sabía que estaba programada para llegar al Ministerio de Magia hoy. Si no hubiera roto la maldición, usted habría muerto hoy». Un escalofrío le recorrió la espalda cuando escuchó sus palabras. Ella nunca lo habría visto venir.
Hasta ahora, había pensado que su jefe, el jefe del departamento de misterios, era la última persona que caería bajo el control de alguien. Sin embargo, sucedió lo impensable. Entonces, ¿cómo lo rompiste? Preguntó después de un rato. Estuve investigando Thieves Downfall durante el último mes. Siempre quise tenerlo en mis manos, pero solo recientemente los goblins finalmente aceptaron intercambiarme una muestra a cambio de hacerles un favor. Mi suerte. Y tu suerte también, es que no viniste al ministerio hoy que entré en contacto con el agua encantada a primera hora de la mañana, de lo contrario, Merlín sabe lo que pudo haber pasado. Se hundieron en un silencio momentáneo de nuevo después de eso. Tienes que pasar desapercibida por un tiempo, Bella, dijo el señor Matasanos. Usar su nombre de pila era mostrar que él le estaba hablando a ella como a una amiga, no solo como a su jefe. Alguien quiere atraparte. Una persona poderosa y extremadamente peligrosa te quiere muerto. Hace unos meses, 10 mortífagos te atacaron en medio del callejón Diagon. Todavía me cuesta creer que lograras escapar con vida. En ese entonces. Y ahora alguien me había lanzado la maldición Imperius, ordenándome matarte, tienes que tener cuidado. Más cuidado que nunca. Te sugiero que no vengas al ministerio por un tiempo. Mi investigación sobre la caída del ladrón no debería tardar mucho más. Casi he descifrado los hechizos que lanzan los goblins para crear este encantamiento. A pesar de que aparentemente la muerte acababa de pasar rozada hoy, Bellatrix se lo recordó cuando escuchó al señor Matasanos hablar sobre la caída del ladrón. Fascinada, no pudo evitar decir: a los goblins no se les permite usar varitas, pero su hechizo no es inferior al nuestro cuando se trata de encantar o proteger. Por Morgana, ¿cómo podrías ocultarme este secreto? Si supiera que tienes en tus manos algo tan valioso, habría abandonado mi puesto de profesor en Hogwarts en un santiamén. Estoy tentado de venir al ministerio ahora mismo. Black, ¿eres tonto? Le ladró exasperado. Realmente necesitas ordenar tus prioridades. A veces estás incluso más loco que yo cuando se trata de investigar y he sido un innombrable por 50 largos malditos años. No puedes investigar magia si estás muerto, ¿verdad? Escúchame. Bellatrix se tocó la nariz un poco avergonzada por haber sido reprendida por su jefe. Estaba a punto de disculparse cuando un silbido agudo la sobresaltó. Al darse la vuelta, fue recibida por la vista de una enorme anaconda verde que le silbaba terriblemente. En un instante, su varita se deslizó en su mano y se puso de pie. Sabía que Biggead era el familiar de Harry y que él nunca le haría daño, pero la enorme serpiente parecía bastante intimidante y peligrosa cuando silbaba y gruñía de esa manera. Pero cuando vio que la serpiente no hacía ningún movimiento para acercarse a ella, se relajó. Luego, tomó nota de su extraño comportamiento. La serpiente siguió silbando y moviendo la cabeza hacia la ventana, luego de regreso a ella y luego de regreso a la ventana. Es casi como si estuviera tratando de decirme algo, pensó antes de darse cuenta cuando recordó que Harry estaba afuera. De repente, llena de ansiedad, echó a correr hacia la puerta. La puerta de entrada del Blackthorn se abrió con un golpe y Bellatrix salió corriendo, la serpiente gigante se deslizó rápidamente detrás de ella también. ¡Harry! Ella gritó, su voz estrangulada por lo que estaba viendo. Su cuerpo fue engullido por lo que parecían llamas de color beige. Pero cuando llegó a 15 pies de distancia de él, de repente tropezó y cayó al suelo, sobre sus manos y rodillas. ¿Qué es esto? En un radio de 15 pies alrededor de Harry, era como si la gravedad se hubiera triplicado. La presión era tan fuerte que Bellatrix ni siquiera podía ponerse de pie. Pero el propio Harry parecía estar completamente bien, sin verse afectado. Tenía los ojos cerrados, su postura recta y su piel y ropa ilesas a pesar de las llamas de color amarillo oscuro que envolvían su cuerpo. Memoria de vidas pasadas, te dije que te encontraría. Te dije que te encontraría y te mataría.
El hombre de mediana edad estaba hablando en voz baja, pero de alguna manera, su voz podía escucharse claramente en los oídos de todos los presentes allí. Ignorando a todos los presentes y sin importarle perder cualquier pizca de dignidad que le quedaba, el señor oscuro agarró su varita e intentó desaparecer. Pero solo logró dar una vuelta y caer de lado como un borracho. Una risa burlona vino del hombre manco. No es un embrujo anti-desaparición, así que no te molestes en tratar de disiparlo. Esta es una magia más allá de tu comprensión. La luz amarilla oscura proveniente del poste de madera beige que volaba muy alto en el aire bloqueó toda el área alrededor de la mansión por millas. Era un tótem Artwind. Desapariciones, trasladores, elfos domésticos e incluso Fénix. No había nada que pudiera teletransportarse dentro o fuera de esa área. A pesar de que parecía un mendigo discapacitado con su brazo perdido y su túnica demacrada y polvorienta, ninguno de los magos y brujas presentes allí tuvo el tiempo de comentar sobre eso. Bañado en la sed de sangre del tótem de la guerra, sus ojos verdes brillaban con intención asesina. No irás a ninguna parte esta vez, Tom. Eres mío. Sin embargo, el señor oscuro seguía siendo un mago formidable y también tenía números de su lado. Al ver que la retirada no era una opción, no se limitó a sentarse y esperar su muerte. ¿Crees que te tengo miedo? Soy inmortal. No puedo ser destruido. Avada Kedavra. Una matanza de cuervos estalló repentinamente de la varita de Saúco en la mano del hombre manco, oscureciendo el cielo con su gran número. The Killing Curse no hizo nada más que matar a un cuervo. Pero quedaban varios cientos. Incendio. Bombarda. Depulso. Las decenas de mortífagos que rodeaban a Voldemort, no se quedaron de brazos cruzados y comenzaron a lanzar hechizos ofensivos indiscriminadamente a la bandada de pájaros. Eran hechizos simples, pero cuando fueron lanzados por casi 40 magos simultáneamente, los cuervos fueron asesinados en cuestión de segundos. Ellos sonrieron con complacencia. ¿Por qué su maestro parecía estar nervioso por un solo hombre cuando había casi 40 de ellos a su alrededor? No podían entender. Sin embargo, mientras se daban palmaditas en la espalda por un trabajo bien hecho, uno de ellos de repente notó un poste de madera en medio de ellos. El patio de la mansión aristocrática no solo tenía postes de madera tirados al azar. Cuando el poste de madera también comenzó a brillar con una luz ardiente, sonaron campanas de alarma en su cabeza. ¡Cuidado!, gritó, pero su advertencia salió demasiado tarde porque, al mismo tiempo, el manco coreó: Ogun, dios del fuego, revela tu ira y golpea a mis enemigos. Magma líquido. Mientras los mortífagos y Voldemort se ocupaban de masacrar a los varios cientos de cuervos que había convocado con la varita de Saúco, no notaron que arrojaba un tótem de magma en medio de ellos. Ahora era demasiado tarde. Algunos de los mortífagos más rápidos lanzaron encantamientos protectores a su alrededor, pero la mayoría no había reaccionado a tiempo. Cuando el magma líquido brotó radialmente del tótem en medio de ellos, gritos espeluznantes y gritos de agonía perforaron el cielo. Aquellos que habían sido incinerados instantáneamente tuvieron más suerte en comparación con aquellos del borde exterior del área de efecto del tótem que lograron sobrevivir porque ahora estaban gritando hasta quedar roncos por el terrible dolor de ser quemados vivos. Solo unos 10 mortífagos habían sido lo suficientemente rápidos para protegerse a tiempo del ataque inminente. Sin embargo, el efecto del magma tótem no había terminado. Seguía arrojando magma sin parar y estaban empezando a sentir la tensión de mantener su encantamiento protector contra el magma que los rodeaba por todos lados. Cuando parecía que algunos de ellos iban a perder el control, un rayo de luz azul se estrelló contra el poste de madera, rompiéndose en pedazos. El señor oscuro no estaba familiarizado con el chamanismo, pero se dio cuenta de inmediato de que su némesis estaba lanzando hechizos mortales mediante el uso de esos postes de madera tallada.
Después de destruir el magma tótem, miró por encima de su cabeza y apuntó con su varita al tótem que flotaba en el aire. Otro rayo de luz azul salió disparado de su varita. Sin embargo, falló. Con la mano extendida sobre su cabeza, Ari había cambiado la posición del tótem Earthwind, el que impedía que todos se aparecieran, en el último momento, justo antes de que el hechizo de Voldemort pudiera destruirlo. Murmuró una maldición en voz baja cuando una andanada de hechizos provino de los mortífagos sobrevivientes y se vio obligado a renunciar a controlar el tótem flotante en el cielo para protegerse del aluvión de maldiciones que se avecinaba. Después de todo, solo él tenía un brazo. Su mano derecha había sido cortada por Voldemort años antes. A pesar de ser un VS-10, no estaba en desventaja en lo más mínimo. Con una destreza inigualable, la varita de Sauco en su mano rechazó o bloqueó cada una de las maldiciones lanzadas por los mortífagos hacia él. Avada Kedavra. 3 mortífagos lanzaron al mismo tiempo cuando vieron que sus hechizos eran bloqueados sin esfuerzo. Otro asesinato de cuervos fue convocado por la varita de Sauco y bloqueó los 3 rayos de luz verde antes de lanzarse contra el grupo de mortífagos. Al ver la gran cantidad de cuervos y haber aprendido del incidente anterior, Voldemort decidió renunciar momentáneamente a destruir el tótem Earthwind que flotaba en el aire para proteger a sus seguidores. No era que de repente se hubiera vuelto cariñoso y preocupado por su seguridad. Simplemente no podía permitirse que todos murieran. Si todos morían, incluso si lograba destruir el poste de madera que negaba la aparición, no tendría tiempo de escapar. Sabía que no debía apostar a la suerte o esperar que Harry no lo notara. «Evanesco», gritó Voldemort. Las palabras tenían poder. Decir el encantamiento en voz alta aumentó significativamente la fuerza de su hechizo. Como un milagro, más de 100 cuervos se desvanecieron instantáneamente. Los mortífagos vitorearon la demostración de magia de su maestro y comenzaron a lanzar hechizos a Harry con renovado vigor. Como era de esperar, el mismo truco no funcionaría 2 veces, pensó Harry con el ceño fruncido. Con los 10 mortífagos arrojándole hechizos y maldiciones asesinas como si su vida dependiera de ello, incluso alguien tan poderoso y habilidoso como él no tuvo el tiempo libre de evitar que Voldemort destruyera el tótem Earthwind en el cielo. Sobre todo porque le faltaba un brazo. Se agachó bajo una maldición asesina y arrojó una bombarda dominada a sus atacantes. Sin embargo, por cada hechizo que lanzaba, 3 de ellos unirían su fuerza para lanzar un encantamiento protector para detenerlo. Avada Kedavra. Ese grito tomó por sorpresa a los mortífagos. Nunca habían esperado que Harry Potter, el llamado campeón de la luz, les lanzara una maldición asesina. Incluso cuando el rayo de luz verde lo impactó, el mortífago atrapado por la maldición murió con una expresión de sorpresa en su rostro. Aprovechando su momento de silencio atónito, Harry metió la mano dentro de su capa y sacó 3 palos de madera del tamaño de un dedo. Rápidamente los arrojó a su alrededor y cantó: «Ogún, dios de la guerra, concédeme tu bendición. Piel de hierro». Uno de los palos del tamaño de un dedo que flotaba a su alrededor aumentó repentinamente de tamaño hasta alcanzar los 3 pies de alto y el grosor de la pierna de un hombre antes de caer al suelo. Una luz grisácea comenzó a brillar alrededor del tótem y luego la piel de Harry adquirió un ligero brillo metálico. «Shango, dios del viento y el trueno, concédeme tu joder», gritó. Su encantamiento se interrumpió a mitad de camino cuando un Blasting Cursed explotó frente a él y lo arrojó varias docenas de pies por el aire. Sin embargo, la protección del tótem de piel de hierro hizo que no sufriera ningún daño. Por el rabillo del ojo, vio a Voldemort apuntar con su varita al tótem Earthwind en el cielo nuevamente y, a costa de tragarse una oscura maldición cortante de uno de los mortífagos, usó un hechizo de levitación no verbal para cambiar la posición del tótem, haciendo que el hechizo de Voldemort fallara nuevamente por 1 pulgada.
Para colmo de males, no solo había impedido que el Señor Oscuro destruyera el tótem, sino que la oscura maldición cortante del mortífago ni siquiera dejó un rasguño en su piel. «Destruid sus postes de madera, imbéciles». Voldemort gritó de rabia por haber fallado el tótem con sus hechizos por segunda vez. «Shango, dios del viento y el trueno, concédeme tu fuerza. Viento rápido», cantó Harry, esta vez logrando terminar su encantamiento. Otro de los palos del tamaño de un dedo que volaba a su alrededor aumentó repentinamente hasta alcanzar 1 metro de altura y luego se plantó en el suelo. Un resplandor verde claro apareció alrededor del tótem, pero ningún efecto externo parece aparecer en el cuerpo de Harry. Lumos Solem. Inmediatamente lanzó una luz blanca tan poderosa que brotó de la punta de la varita de Saúco que todos perdieron la vista por un momento, tanto el grupo de mortífagos como Voldemort. Incluso el propio Harry sintió dolor en los ojos a pesar de haberlos cerrado de antemano, la luz tan cegadora que penetraba a través de sus párpados. Ignorando la dolorosa incomodidad de sus ojos, usó su varita de Saúco para cortar una herida profunda en el muslo de su pierna izquierda. Cuando la sangre comenzó a fluir como un río desde su muslo, cantó: «Equensu, dios de los trucos y la astucia, recibe mi sacrificio y muéstrame tu fuerza. Vudú». Mientras decía esas palabras, cada gota de sangre que se había derramado de este muslo herido flotó en el aire y luego fue succionada hacia el palo restante del tamaño de un dedo. Mientras chupaba la sangre que salía de la herida de Harry, el palo creció hasta convertirse en un tótem de 1 metro de largo. A diferencia de los otros tótems que Harry había usado hasta ese momento, este no emitía ninguna luz. El tótem vudú era diferente a cualquier otro. Incluso la forma en que se invocó fue diferente, requiriendo un sacrificio, una gran cantidad de sangre. El tótem vudú se volvió de un color rojo cobrizo oscuro y aterrizó en el suelo, a los pies de Harry. También fue unos segundos después que todos finalmente recuperaron la vista. Avada Kedavra. Fuego demonio. Confrigo. En su desesperación y miedo a lo desconocido, los mortífagos lanzaron los hechizos más mortíferos de su arsenal. Sin embargo, ningún hechizo salió de sus varitas. No podían sentir su magia reaccionando a su voluntad. No podían sentir su magia en absoluto. Voldemort tampoco era diferente. Cuando intentó por tercera vez destruir el tótem Twink que flotaba en el cielo, se dio cuenta, para su estupor, de que no podía lanzar ningún hechizo. Un miedo como nunca antes se apoderó del Señor Oscuro y sus seguidores. El efecto del Voodoo Tótem era bloquear la magia de las personas. Sin embargo, el problema de usarlo era que no discriminaba entre lanzador y enemigo. No eran solo los mortífagos y Voldemort los que ya no podían lanzar ningún hechizo, también era lo mismo para Harry. Por eso había activado los otros 2 tótems antes de invocar el tótem vudú, porque no habría podido hacerlo después. Y dado que la magia provenía de los tótems, no de él mismo, los 2 tótems, Ironskin y Windrush, tampoco fueron cancelados por Voodoo Tótem. A pesar de que aparentemente había perdido su magia y era solo un hombre, y además discapacitado, contra 11 oponentes, no había ni una pizca de miedo en su rostro. En cambio, sonrió salvajemente mientras sacaba un gran machete plateado del bolsillo interior de su capa. En el momento siguiente, quedó claro cuál era el efecto del tótem Windrush de color verde brillante. Harry se lanzó hacia ellos con la velocidad y la agilidad de un guepardo, con una explosión de velocidad mucho más allá de lo que un humano normal debería haber sido capaz de. Antes de que los mortífagos pudieran reaccionar, se escuchó el repugnante sonido del metal cortando la carne y la cabeza de un hombre voló por los aires, un geyser de sangre brotó del cuello del cadáver que aún estaba de pie. Los 9 mortífagos y Voldemort entraron en pánico. No entendían cómo habían perdido repentinamente su magia y la fuerza y velocidad sobrehumanas de Harry tampoco tenían sentido.
Desesperados, dos de los mortífagos más corpulentos se lanzaron sobre Harry con la intención de golpearlo con sus propias manos, pero uno de ellos fue cortado por la mitad como si fuera de papel, la hoja del machete cortó sin esfuerzo su caja torácica y su columna vertebral. El segundo mortífago, con un estallido de adrenalina, aprovechó la muerte de su colega y asestó un poderoso puñetazo en la cara de Harry. Un grito de dolor resonó. No era de Harry, sino del mortífago que ahora sostenía su muñeca rota con la otra mano. La protección brindada por el tótem piel de hierro estuvo a la altura de su nombre, su atacante le rompió el puño en la cara, sin siquiera dejar un moretón en su mejilla. Sin embargo, esa muñeca rota se convirtió en el menor de los problemas del mortífago en el momento siguiente, cuando su cabeza rodó por el suelo, a sus pies. Si hubiera sido al principio, cuando eran casi 40, incluso con los encantamientos proporcionados por sus tótems y su machete forjado por duendes, Harry no habría sido capaz de derrotarlos en una batalla física. Pero con solo 10 de ellos, estaba dentro de sus capacidades. Ahora, 3 de ellos estaban muertos y los 7 restantes estaban demasiado aterrorizados para moverse. Voldemort no era diferente, todavía congelado por la incredulidad ante la situación que se desarrollaba. Cuando Harry se giró para mirar a los mortífagos aún vivos, su instinto de supervivencia lo sacó de su estupor inducido por el pánico. Como uno solo, los 7 se separaron y comenzaron a correr en diferentes direcciones. Por desgracia, fue inútil. Con el efecto de Windrush Totem, su velocidad no era diferente a la de un guepardo. Rápidamente los atrapó por la espalda y los decapitó a todos, uno por uno. Había dejado al Señor Oscuro para el final. Voldemort no era diferente a sus seguidores cuando comenzó una carrera loca, tratando de distanciarse lo más posible del sitio, con la esperanza de salir del alcance de Voodoo Totem antes de que Harry terminara de matar a sus mortífagos. Sin su magia, era peor que un mugle. Sin embargo, cuando una fuerte patada se estrelló contra su columna, toda esperanza desapareció de su corazón. Fue arrojado al suelo brutalmente y rodó 4 veces antes de que su cuerpo finalmente se detuviera. Intentó ponerse de pie empujando con las manos contra el suelo, pero le dieron una patada en el costado como si fuera una pelota de fútbol y lo arrojaron al suelo. Sintió la mitad de sus costillas romperse por el impacto. 5 dedos se envolvieron alrededor de su garganta y se apretaron como un tornillo, asfixiándolo. Un rostro retorcido por una fea mezcla de júbilo, rabia y crueldad apareció frente a sus ojos mientras lo levantaba en el aire con la mano que le rodeaba el cuello. Te dije que te encontraría. Harry repitió las palabras que le había dicho antes. Te dije que te encontraría y te mataría. Los Weasley habían sido asesinados a fines de 2004. Ahora era 2020. Harry había soñado con este momento durante casi 16 años. Arrojó a Voldemort al suelo bruscamente. Cuando el Señor Oscuro instintivamente trató de escabullirse mientras jadeaba por haber estado a punto de morir ahogado, Harry pateó sus manos debajo de él, haciéndolo caer de cara al suelo una vez más. Luego comenzó a patearlo con salvaje abandono, como un lunático, sin importarle dónde golpeó. Para cuando Harry se quedó sin aliento, el Señor Oscuro más terrible de la historia no era más que un desastre en el suelo que gemía y temblaba, gimiendo de dolor mientras sus costillas y sus brazos estaban destrozados en múltiples lugares. Respirando pesadamente por el esfuerzo que había ejercido con la salvaje golpiza que le propinó, Harry agarró al casi inconsciente Señor Oscuro por un tobillo y comenzó a arrastrarlo hacia el tótem vudú. Terminando el efecto del tótem con un toque de su mano, sacó la varita de Sauco de la funda de su cintura y se volvió hacia Voldemort. ¿Vas a contarme todo ahora, Tom? Tu secreto para la inmortalidad. Todos los nombres de tus seguidores. Los nombres de tus patrocinadores financieros. Todo. Luego, apuntó con el bastón de la muerte al Señor Oscuro que lloraba en el suelo.
A diferencia de la mirada loca y cruel que tenía en su rostro mientras maltrataba a Voldemort usando el modo Mugle, el rostro de Harry estaba tranquilo, aparentemente indiferente, carente de emociones cuando dijo el encantamiento de su hechizo. Crucio.